Ya que se sumó Susana, se me ocurre preguntarle qué rol tiene ella este año en el Congreso. ¿Qué hace ella este año en el Congreso? ¿Qué hace ella este año en el Congreso? ¿Qué papel cumple? ¿Qué papel cumple? Gracias, Mari. De nada. Claro. Estoy muy contenta de que me hayan convocado para formar parte del Congreso. Con algunos de ustedes ya lo hemos vivido, ya estuvimos en los congresos anteriores, incluso en aquel que pudo ser presencial, el primero, ¿sí? Y que fue, nada, llenísimo de gente, creo que fue enorme y que superó todas las expectativas, todo lo que pensábamos que podía pasar. Por eso me puso muy contenta que me convocaran ahora. Yo formo parte del comité académico del Congreso. Tiene que ver con, bueno, justamente que el Congreso tenga las pautas que deseamos, ¿sí? Nosotros queremos que sea un Congreso, por ejemplo, que en sí sea una buena práctica. Y también pensaba que Esteban decía al principio que no sabía muy bien cómo hacerlo, que había cosas que no entendía y demás, y pensaba que la primera vez que a mí me tocó formar parte de un comité académico, tenía muchas de esas dudas. ¿Cómo uno se da cuenta que un trabajo es apropiado, por ejemplo, ¿no? Y que si uno puede tener una guía, el trabajo sale mucho más fácil, ¿no? Si uno puede tener estas pautas, que me las anoté porque me parecen muy buenas, uno puede ir evaluando de otra manera, ¿no? Entonces, creo que parte de nuestro rol, más allá de ver con los trabajos en sí y demás, tiene que ver con esto de que el Congreso sea lo que el Congreso desea que sean las buenas prácticas en discapacidad. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre esto de el Congreso sea una buena práctica en sí mismo? Dale, Santi. Trabajo, Zoom, Cañé, Torola, dice, trabajo, principio, yo no trabajo, Zoom, Andrea, Vivio, está Vivio, así, ¿Con un libro? Sí, trabajo. escuchá, pará, Santi, así te sigo y no se pierde lo que estás diciendo. El libro de derechos, esta es la seña que Gustavo nos enseñó para hablar de la convención. El libro de derechos. ¿Que eso estás diciendo, Santi? ¿Va por ahí? Pregúntale a Andrea. Ah, para preguntarle a Andrea. Preguntarle a Andrea. Claro, y yo lo que pienso, Santi, de esto que está diciendo, de si los trabajos que recibieron, que ellos evaluaron, estaban alineados con la convención. O sea, ¿cómo fue la evaluación de esos trabajos, Santi, decís? El trabajo es eso, Andrea. Dale, Andrea y después Susana. Y Santi, también has preguntado por Zoom y te puedo confirmar que este trabajo que hicimos de evaluadores también se hizo por Zoom, ¿sí? Nos juntamos todos, así como nos estamos juntando por radio, y de los trabajos que leímos nosotros, encontramos que sí estaban alineados con la convención, sí eran trabajos que permitían una participación plena, que hacían que se puedan cumplir estos derechos, ¿sí? Y fue muy interesante poder ver y pensar estos trabajos a la luz de la experiencia de Marisa, de Moni, de Esteban, de Natán, de Andrés, ¿sí? De las experiencias de vida de ellos y de qué es lo que ellos pensaban acerca de esos trabajos y qué preguntas se hacían. Eso realmente es muy enriquecedor. Es muy importante que personas con discapacidad participen
de la evaluación de los trabajos. Realmente, es muy rico el intercambio y es muy rico todo lo que surge y las preguntas que surgen cuando uno lee esos trabajos en conjunto. Así que si la pregunta es por los derechos y si estaba alineado todos estos trabajos que estábamos recibiendo y leyendo con el grupo, la pregunta, Santi, es sí, al menos los que nosotros leímos, sí. Genial. Sí, yo creo que podemos pensar en el mismo sentido, ¿no? Eso también me parece que sucede porque están claras las pautas del Congreso. ¿Sí? No quiere decir que en todos los lugares de nuestro país o del mundo se piensa la discapacidad a la luz de la Convención, porque la verdad es que todavía no sucede en todos los lugares. Y por eso me parece que poder promoverlo, en este caso a través de encuentros, de estos encuentros de Zoom, de discusión que decía Andrea recién, en los cuales las propias personas con discapacidad opinan sobre los trabajos y los evalúan, y que esto pueda ser difundido a través de un congreso, me parece que aporta para que se vea que esto realmente se puede hacer así. Que cuando hablamos de la convención, estamos hablando de derechos que se pueden llevar a la práctica. No estamos hablando solamente de lo que está escrito, como decían en el libro de derechos, aprendí bien la seña. Digo, no es solamente lo que está escrito ahí, sino que se puede llevar a la práctica. Porque si está solamente escrito en el libro, no sirve, no le cambia la vida a las personas. Pero si se lleva a la práctica, le cambia la vida a las personas reales.